Bien, última parte de nuestro espacio hoy con Griselda Sánchez de Simbema, representante del Magisterio venezolano. Y aclaramos, no estamos haciendo apología de paralización de actividades ni nada de eso, y por eso la aclaración en la última parte que no es un llamado a paro, es un llamado a una protesta del Magisterio venezolano. La unidad de este gremio, porque no es solamente Simbema, hay más de 8 organizaciones que forman parte del Magisterio venezolano que coinciden en las discusiones de las convenciones colectivas. ¿Cuál es la posición del resto? Porque estamos viendo también en redes sociales cierto reclamo a que esto es una convocatoria de la base, que dónde están las autoridades, que dónde está la representación gremial. Es correcto, y de hecho la convocatoria la hicimos como docentes autoconvocados. ¿Por qué autoconvocados? Bueno, porque algunos representantes de algunas federaciones incluso sacaron comunicados diciendo que ellos no están llamando a ninguna acción de calles porque ellos pretenden que este año también nos van a tener allí sentados en una mesa que ya va a cumplir 3 años y no ha alcanzado ningún objetivo. Bueno, sí ha alcanzado un objetivo, terminar de destruir lo que queda de salario para los trabajadores y terminar de hundir la educación del país, pero que bueno, pero los dirigentes sindicales de muchísimas regiones del país, Carlos, sí están ganando las protestas, sí se movilizaron, y te puedo decir que comenzamos con 10 estados, 10 estados que nos encargamos en diciembre de sacar propaganda, de sacar flyer, de conversar. Estuvimos en diciembre en plenas navidades coordinando reuniones por Zoom, llamando relacionándonos con diferentes dirigentes de las regiones, y estuvieron ganados. Colegio de Profesores de Venezuela, todos los SUMA, algunos Simbemas también, Colegio de Licenciados, dirigentes nacionales como por ejemplo FETRA Magisterio, que fijó una posición pública donde dice que ellos sí van a respaldar a acompañar la protesta de los docentes, y que además se van a preparar porque ya este gremio no aguanta más, y que si aquí no se resuelve lo que nosotros, el reclamo que estamos haciendo, aquí vamos a prepararnos para una huelga nacional. Por supuesto no es lo que queremos, pero necesitamos respuesta porque ya son 3 años, Carlos, o sea, 3 años donde no se termina de decir qué es lo que está pasando, por qué no nos terminan de cancelar, porque aquí entra dinero, Carlos, sí entra recursos, aquí eso es lo que digan, no, es que no hay plata, ¿cómo que no hay plata? Y el dinero de la gasolina. Fue el argumento para la aplicación del instructivo NAPRE. El dinero que entra aquí de la gasolina, los impuestos, Carlos, que la gente le cobran cuando cancelan dólares, un trabajador que hace un mercado que se gana haciendo una plata, haciendo torta, haciendo cualquier cosa, si va a cancelar un mercado de $150, tiene que dejarle 5 o 6 dólares al dueño, al automercado de impuestos. Entonces aquí sí hay dinero, aquí lo que no hay es voluntad política para resolver el conflicto. Y te tengo que decir, Carlos, que aquí quizás no hay unión entre esas federaciones firmantes de la contratación colectiva, pero sí hay unión de la clase trabajadora. ¿Por qué? Bueno, porque entendemos que hay unos intereses allí, que son los intereses de algunas federaciones, que entendemos que la posición de convocar a un paro o una huelga no es una posición fácil, porque además las federaciones viven de las cuotas sindicales que le cobran a cada trabajador en el país, pero que eso no puede sepultar la educación en Venezuela, que tenemos que aprender más de lo que hicimos en el pasado. No se puede perder el norte, porque además el norte no nada más del gremio, es del país. O sea, porque estamos hablando de la primera empresa que debiera funcionar en un país, y que los educadores definitivamente tenemos una gran misión en nuestra población. Entonces tenemos que arriesgarnos todos. No podemos permitir que se siga vulnerando el derecho a la educación, que son ellos quienes vulneran el derecho a la educación de nuestros niños y jóvenes, porque son ellos los que están dejando sin salario a los trabajadores, y no tiene un trabajador cómo movilizarse. No tiene, Carlos, un alumno hoy cómo ir a su escuela, tienen que caminar kilómetros para ir a las escuelas, y kilómetros, Carlos, con la barriga vacía. Por eso queremos que esos recursos, que esos fondos que van a ingresar a Venezuela se inviertan en salarios, en las convenciones colectivas, pero que también se inviertan en el programa de alimentación escolar, que regrese la proteína, que regrese las frutas, los vegetales, que los niños vuelvan a tomarse su sopa como era antes en las escuelas públicas de todo nuestro país, que existía un programa que efectivamente permitía que se alimentaran nuestros niños y jóvenes. Hay muchos niños, muchos jóvenes que no van a la escuela porque no tienen comida en su casa, porque no tienen cómo ir, porque además de no tener uniforme, no tener zapatos, no tienen lo principal, que es la comida, que es la alimentación. Por eso hoy nosotros luchamos por nuestro derecho a vivir, y exhortamos
a las alcaldías, a las gobernaciones, que manejan unas partidas, un presupuesto, a que inviertan en educación, a que establezcan unos planes para que el docente recupere también su salario, que no los condenen más a salarios de hambre, para que, bueno, sean las alcaldías y las gobernaciones que manejan recursos propios, Carlos, que den el primer paso. Si no lo da el ministerio, bueno, que lo hagan ellos y que no se escuden en decir que no lo pueden hacer, porque los van a perseguir, porque entonces que entreguen esos cargos, Carlos, porque hay gente que está dispuesta a luchar. Mira, hoy demostramos que el gremio no espera por nada, que el gremio está dispuesto a luchar. Si nosotros no recibimos respuesta, Carlos, esta semana nosotros vamos a estar igualmente movilizados. El Día del Maestro es el día domingo, nosotros el día lunes nuevamente. Si no tenemos respuesta esta semana de las exigencias que hemos hecho, de que se resuelva y se firme un contrato como lo establece el artículo 91 de nuestra Constitución, nosotros vamos a volver a estar en la calle. Esta semana vamos a tener nuestras asambleas y vamos a convocar asambleas en las parroquias, en las escuelas, para acompañar definitivamente la lucha de nuestros colegas que están hoy pasándola terriblemente mal porque ni siquiera se pueden reinventar, porque bueno, todo el mundo no tiene la capacidad, Carlos, de poder reinventarse ni la oportunidad, porque hay que ver que para reinventarse también hay que tener oportunidad. Quizás en Caracas hay un poco más de oportunidades, pero hay muchos estados del país, por ejemplo Amazonas, donde bueno, la crisis es más profunda, es peor. Hoy esta protesta los llevó a la sede del ministerio, fueron atendidos. ¿Cómo fueron recibidos en el Ministerio Conseguimos un Ministerio de Educación cerrado, bajaron la Santa María, o sea, para no escucharnos. O sea, estuvimos allí todo totalmente cerrado, ahí no había nadie que nos atendiera. Nosotros entregamos una lista en el mes de diciembre de todos los docentes que queremos que le recuperen su salario y todavía estamos esperando que esos docentes sean atendidos y sean activados los salarios de estos trabajadores. En el interior del país estamos hablando de 10 estados que se sumaron en esta convocatoria. No, nos sumamos todos los estados del país, solamente Amazonas no había confirmado, pero estaba haciendo su trabajo para sacar a los maestros, pero todos los estados del país nos sumamos a la convocatoria. En el único estado donde toda la coalición, a quien quiero felicitar esta mañana de hoy, a los compañeros del estado Carabobo, donde toda la coalición completa fijó posición y salió en cada municipio a atender la protesta de los educadores que se organizaron porque no pudieron ir todos a un solo sitio, por lo que te decía, que hay muchos que no tienen pasaje. Claro, la posición de las dirigencias gremiales está en torno a esas discusiones, a que se pueda dar una discusión de una convención colectiva. ¿Qué información tienen de lo que ha sido este desarrollo de esta discusión? Porque desde que se aplicó el instructivo NAPLE se está hablando precisamente de cómo renovar esta que va a ser la tercera convención colectiva. Única y unitaria. Porque de la aplicación del instructivo estamos hablando de marzo, de abril de 2022 a hoy, ¿estamos en la misma situación o hay un avance respecto a esto? Porque el tema salarial es urgente, ¿no? Sí, yo diría, Carlos, que no estamos ni siquiera igual, o sea, no estamos igual, estamos peor porque, por ejemplo, en el mes de noviembre, en el mes de septiembre, un maestro 6 con especialización superaba los $100, ganaba entre 100, 120. Hoy nadie llega a $30. Hoy el maestro que más gana no supera los $30. Es decir, hoy estamos peor que ayer. Y justamente no queremos volver, Carlos, al año 2022, iniciando el año, que estábamos los docentes ganando 5, 6, 7 y $10, que no había clase prácticamente porque es como iba a clase. Y la campaña del cese de la persecución, pues se entendió que era imposible que un trabajador pudiera pagar para trabajar. Y este año, pues muchos docentes han manifestado, bueno, mira, ya mis hijos me dijeron que si no me aumentan, que me vaya porque no me van a seguir subsidiando para que yo vaya a trabajar, que me van a mandar plata, pero para que yo haga mis cosas aquí, no para que esté trabajando en la escuela. Entonces, por eso nosotros estamos movilizados, creemos que es posible que se entienda que hay que establecer un plan de una vez para firmar una propuesta seria, Carlos, porque la propuesta que hizo Yalitza Santaella en el mes de noviembre, el 30 de noviembre, fue una propuesta demasiado pírrica, que iba a dejar al docente y al obrero y al administrativo malísimo. O sea, por ejemplo, en el caso de los maestros, el aumento no iba a superar ni siquiera la deuda, el 280%, no la iba a superar. Y donde no se habló o sea, cuándo por fin se va a cancelar la deuda, cuál va a ser la negociación que vamos a llegar nosotros, por ejemplo, con el tema de que no se canceló la bonificación.
nosotros hemos un piso de $600. Empezar por algo, Carlos. Claro. No podemos hacer demagogia e ir a los programas a decir, mira, queremos que nos cancelen $2.000, que es lo que debería ganar un trabajador hoy en Venezuela. Un maestro debería, por ejemplo, ganar $2.000. Pero, por Dios, o sea, decir eso es ser demagogo. O sea, es ser demagogo, pues si ni siquiera no se entiende que con 600 o con 300 o $400 se hace difícil la cosa, pues menos va a ser, o sea, ¿qué queremos nosotros, Carlos? Soluciones. ¿Qué queremos nosotros? Presentar propuestas viables, cosas que se puedan realmente hacer. Y entendemos que $600 es un número manejable y sí es posible que se pueda hasta para el Estado. Claro que es manejable para el Estado, Carlos. O sea, que dejen de gastar el dinero y dejen de derrochar el dinero como lo hacen con las caravanas, con la cantidad de fiestas que aquí se hacen, donde ¿cuántos millones se gastan, Carlos? ¿Cuántos millones de dólares? O sea, ¿cuántos millones de dólares estamos hablando que tendría que tener Yelipse Santalla para discutir el contrato? Bueno, esos millones de dólares que ellos gastan en fiestas, que gastan en caravanas, de escoltas y yo no sé qué, que no sé además para qué la tienen, porque aquí en Venezuela, ¿quién va a estar aquí? No, nosotros no somos un país, Carlos, donde hay este tipo de violencia, de que sí, gracias a Dios, que sí mataron, o sea, sí tenemos violencia en el país, claro que sí, pero no se ve cotidianamente que maten a un alcalde, que maten a un gobernador, que me explico, o sea, nosotros entendemos, exacto, o sea, todavía, gracias a Dios, ni que lleguemos a eso, tampoco, pero oye, o sea, es el tema de cuántas caravanas tienen cada uno, cuántas personas tienen trabajando para ello, más o menos para qué. O sea, ¿cuántos asesores? Porque lo que vemos es una destrucción de nuestro sistema educativo. Entonces sí hay recursos. Yo sí creo que la discusión debe ir y el piso de la propuesta de nosotros, que además fue una propuesta de las federaciones en algunas mesas que la asomaron, que fuera de $600 y bueno, y a partir de ahí vamos a discutir, pues, a cuánto podemos llegar. O sea, cuál puede ser el piso para que nosotros logremos recuperar el salario de los trabajadores y puedan volver los maestros a la escuela. O sea, creo que tiene que darse esa discusión, que tiene que abrirse ese debate y que las mesas negociadoras tienen que entender que nosotros no vamos a permitir, porque como ellos son los representantes, ellos se representan a ellos, Carlos, no representan el sentir del gremio. Y fíjate que hoy quedó demostrado, los gremios fueron hoy a la calle, o sea, somos el gremio que logra movilizar a todo el país, claro que sí, porque en cada rincón de Venezuela hay una escuela. Grisela, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Bueno, esta semana, por cierto, también otros gremios se van a movilizar en la ciudad de Caracas y acá en nuestro espacio, como mencionamos, simplemente estamos plasmando esta realidad, permitiendo que se expresen precisamente las voces de los trabajadores respecto a lo que ocurre no solamente con los trabajadores activos, sino también con los jubilados, quienes tal vez no tengan la misma oportunidad de reinventarse como una persona que está todavía en una etapa de la vida que puede ser útil, que puede ser laboral, a una que pueda ya haber dado 30 años a la administración pública y tiene una realidad totalmente diferente. Nos toca despedir, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su sintonía. Nos vemos mañana nuevamente a la 1 de la tarde. Recuerden nuestras redes sociales, @encontextoepisodio y @carlospenalosa. Y ustedes se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube. Ahí están disponibles todas nuestras entrevistas.